Bueno, y recientemente por el caso de la muerte de la menor Dafne Zapata, la SEP anunció la prohibición de las escuelas militarizadas, a pesar de que la ley de hecho ya lo prohibía. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe para ir con un análisis más serio, más a profundidad, nuestra querida Patricia Vázquez. Ella es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Gracias, Pati, por acompañarnos, por estar aquí en tu sección. ¿Cómo te va? Muy bien, Javier, muchas gracias. Muy buenos días. Pues yo creo que seguimos consternados con esta situación de las escuelas militarizadas, ¿no? Sí. No me parece que tengamos una respuesta concreta, una solución, y una solución inmediata tampoco resuelve la profundidad del problema que está detrás de una situación como estas. Lo que nos ha dicho el secretario, tuve la oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo, es que de acuerdo al Censo Nacional hay 26 escuelas militarizadas todavía, el cual ya fueron atendidas y se les está pidiendo retirar el concepto de militarizadas con todas las comillas posibles, porque la investigación, al menos que se hace desde la SEP, es que ninguna tiene relación con la Secretaría de Defensa Nacional o con la Marina, y que bueno, pues se trata de civiles dando eso, algo que se llaman o que pretenden llamar educación militarizada, Pat. No, totalmente. A ver, yo creo que estamos en la sintonía, Javier, de que la escuela militarizada en sí tiene el nombre, pero también tiene el comportamiento, la disciplina, las conductas y las acciones pedagógicas relacionadas con una educación militarizada. Nada más creo que hay tres ideas que creo que vale mucho la pena poner en la mesa. Primero, tenemos 85 años con esta situación de las escuelas. Ha habido consciente y genuinamente un vacío legal. Eso es muy importante reconocerlo. Pueden ser 28, pueden ser 52. Llevamos muchos años en las que nadie había querido tomar cartas en el asunto. Y esto no es un tema menor, Javier, porque las escuelas militarizadas, lo hemos dicho una y otra vez, es la punta del iceberg de muchas otras cosas que están pasando en el sistema educativo mexicano. A ver. Y entonces déjame decirte por qué. Primero, y la primera idea es militarizada, no militarizada, internado, campamento. La Secretaría de Educación Pública Federal y las autoridades educativas estatales tienen que garantizar la seguridad integral, física, emocional, psicológica de sus estudiantes. Esa sí es una responsabilidad. Esa es una de responsabilidad la SEP del Estado. A nivel federal Por y supuesto, a nivel local. Por supuesto. Entonces, primero, necesitamos entender que no es solamente un caso aislado, sino que también hay situaciones en las instituciones educativas públicas del país, Javier, en las que también pueden o están sucediendo o siguen sucediendo situaciones que están agrediendo obviamente la integridad física de los estudiantes. Y en eso la petición que hemos dicho desde Mexicanos Primero es que bueno que se puso sobre la mesa la escuela militarizada, pero ¿qué pasa con las normales rurales? ¿Qué pasa con los albergues indígenas o las casas del niño albergue, del albergue indígena? Es decir, tenemos una situación de muchas instituciones educativas en donde las y los estudiantes permanecen mucho más tiempo en esas instituciones por una decisión propia de las familias, privada en ese caso, o por una también necesidad económica y además una confianza depositada en esas instituciones de las familias que tienen retos económicos importantes. Entonces, primero, esto es la punta del iceberg. Sí. Segundo, necesitamos, y creo que esto es una llamada de atención, a fortalecer los mecanismos de denuncia. ¿De qué nos sirve, no? Tener situaciones en donde uno se siente incómodo con una institución educativa, haya una situación muy adversa entre estudiantes, entre docentes, de docentes a estudiantes, de estudiantes a docentes, si no tenemos un canal y un mecanismo de denuncia transparente, confiable, público y abierto. Y me parece que también esa es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública y de las autoridades educativas. Fundamental esto que estás diciendo. Como segundo punto, fundamental que padres de familia, que otros maestros, que los propios alumnos tengan un canal de comunicación de demanda de ¿qué le está pasando dentro de clases? Y además dentro de clases, en la clase de educación física, pero en la institución educativa, de verdad es que nos hace falta mucho confiar en las instituciones educativas, Javier, y este es un caso que lo devela, pero por supuesto. Y tercero, como siempre insistimos en Mexicanos Primero, pero sobre todo en el tema más importante, es la información importa. Cuando nosotros alzamos la voz, Javier, para decir, oigan, hay que tener los censos actualizados, la información actualizada, no es que queramos señalar, decir cuántas escuelas hay, es que necesitamos saber cómo va evolucionando el comportamiento, la demanda de las familias, estamos necesitando una educación mucho más exigente y entonces me quiero mover mucho más a la escuela privada o me quiero quedar en la escuela pública. Entonces, la información educativa tiene un valor para tomar decisiones. Y la autoridad educativa federal y estatal necesita tener esa información a tiempo,
actualizada, ¿no? Y sobre todo fortalecer los mecanismos de supervisión, Javier, que suceden ahí, porque además, creo que lo hemos dicho muchas veces, el sistema educativo mexicano tiene un ejército territorial que se llaman supervisores, y esos supervisores están viendo todo el tiempo qué está pasando. Ojalá les den el lugar que se merecen en las decisiones. ¿Y alcanzan estos supervisores? A ver, son 14,000 ante 252,000 escuelas. Hay supervisores que tienen 5 escuelas, hay supervisores que tienen 25, 30. Hay toda una desigualdad ahí de la distribución de los supervisores. También otro tema. Otro tema. Pero sí es muy importante hacerle caso a los supervisores que están todo el tiempo viendo qué está pasando en las instituciones, que fortalece además también una mejor toma de decisiones a tiempo antes de que nos sucedan estas tragedias, Javier. Extraordinario análisis, Pati, de verdad. No sé si esto, haya un debate, se publique a través de Mexicanos Primero, lo pongan sobre la mesa con estudios para irlo a revisar, Pati. Nosotros hicimos un artículo que publiqué el viernes pasado sobre la supervisión escolar, que lo podemos sacar, pero por supuesto que vamos a darle mucho monitoreo al tema de las escuelas militarizadas. Sí. Me parece que esta es una decisión que tiene que tomar el Estado, pero por supuesto que vamos a seguir insistiendo. Es la punta del iceberg. Eso fue lo más importante. Sí, qué bueno que se podría solucionar, que se esté trabajando sobre las escuelas militarizadas, pero desnuda lo que ruido en Tamaulipas todo un sistema. Todo, Javier. Y creo que de verdad necesitamos volver a creer en la escuela como un lugar seguro, un espacio seguro, y además darle esa confianza a las familias que acudir y llevar a sus hijos a la escuela es importante. Hay muchos valores que podemos seguir hablando aquí, pero que necesitamos una escuela pública y una escuela también privada que garantice la seguridad y la integridad de todas las niñas, niños, independientemente de dónde esté e independientemente de la formación que se imparta. A ti, gracias, de verdad. Con mucho gusto. Muy valiosa, por supuesto, tu voz. Gracias por acompañarnos aquí en tu sección. Siempre. Vamos.